La compañía Grand Lambat vende baits de béisbol de madera. El costo de los baits del fabricante X se expresa en C de X dólares. Esto incluye los gastos generales y el costo de producción de cada murciélago. Si la empresa vende murciélagos X por el precio máximo posible, la función de ingresos se expresará en R de X dólares. ¿Cuántos murciélagos debería lanzar? ¿La empresa Slambat produce y vende para maximizar las ganancias? ¿Y cuál es el máximo beneficio? Primero necesitamos encontrar la función de beneficio. Recordemos que la función de beneficio es igual a la función de ingresos menos la función de coste. Esto indica nuestra función de beneficio. P de X es igual a función de ingresos, que es la cantidad, menos 37X al cuadrado más 255.000X. Y luego tenemos que restar la función de costo nos da menos la cantidad menos 30X al cuadrado. Más 45.000X. Más 20.203. Ahora es importante que tenemos la función de costo y los paréntesis para restar toda la función de costo. Y sigamos adelante y simplifiquemos. Quitemos los paréntesis. Y luego combinamos términos similares. Tenemos P de X igual a que podemos eliminar el primer conjunto de paréntesis. Tenemos menos 37X al cuadrado más 255.000X. Y ahora tenemos que restar cada término de la función de costo menos 30X cuadrado se simplifica a más 30X al cuadrado. Entonces tenemos menos 45.000X. Y luego tenemos menos 20.203. Y ahora necesitamos combinar términos similares. Observe cómo tenemos dos términos cuadráticos X. Y también tenemos dos términos X que simplifican. Tenemos P de X igual a menos 37X al cuadrado más 30X al cuadrado simplifica a menos 7X al cuadrado. Y luego 255.000X menos 45.000X, se simplifica a más de 210.000 veces. Y aún tenemos menos 20.203. Así que esta es nuestra función de ganancias. Observe que una función de beneficio es una función cuadrática donde A. El coeficiente principal es igual a menos 7. Debemos reconocer que esto significa que la gráfica es una parábola que se abre hacia abajo. Eso significa que tiene un aspecto parecido a esto. Y por lo tanto, si encontramos el vértice, la coordenada X será el número de murciélagos que deben producir en la celda para maximizar las ganancias. Y la coordenada y o el valor de la función de P de X sería la recuperación máxima de beneficios. Cuando tenemos una cuadrática función en forma general o en la forma f de x es igual a cuadrado máximo más bx más c, podemos encontrar el vértice. Determinando el par ordenado negativo b dividido por 2a. F de menos b dividido por 2a, así que primero encontremos la x coordenada del vértice, que de nuevo nos dará la cantidad que la otra compañía debe producir en la celda. Para maximizar las ganancias, nosotros necesitamos encontrar que x es igual a menos b dividido por 2a o observe que a es igual a menos 7 y b es igual a 210.000. Esto nos da 210.000 menos divididos por 2 veces menos 7, que es igual a menos 210.000 dividido por menos 14, que es igual a 15.000. Así que ahora conocemos el Grand Lam. Una empresa negra debería producir y vender 15.000 baits para maximizar las ganancias. Y ahora, para la segunda parte, para encontrar el máximo beneficio y ahora necesitamos evaluar la función de beneficio en X es igual a 15.000. Por lo tanto, el beneficio máximo se calculará con una P de 15.000, que va a ser igual a menos 7 veces el cuadrado de 15.000 más 210.000. Multiplicado por 15.000 menos 20.203. Y ahora vamos a la calculadora. En realidad, si utilizamos desmos.com,
Podemos encontrar este valor mucho más rápido introduciendo la función de beneficio y, a continuación, introduciendo una P de 15.000 y como tenemos 1.574979797 7 veces 10 elevado a 9, que es notación científica, primero escribamos esto y, a continuación, convertir a notación decimal. Para convertir a notación decimal, movemos el decimal 0.9 coloca a la derecha, lo que indica el beneficio máximo. Es 1.5749797. $7, que es 1.574.979.797 dólares. Y antes de irnos, verifique esto gráficamente. Para verificar esto gráficamente, graficamos la función de beneficio y, a continuación, hallamos la nota del vértice. En este caso, en realidad ingresado en Y es igual a la función de ingresos menos la función de costo. Al hacer esto, también puedo comprobar para garantizar el beneficio la función es correcta. El gráfico de la ganancia la función se muestra a la derecha, y observaremos que podemos comprobar que el vértice sí tiene una coordenada x de 15.000, y la coordenada y, si bien no muestra tantos decimales, tienen 1,57, 5 veces 10. Hasta el noveno, que verifica que nuestro beneficio máximo también sea correcto. Espero que esto te haya resultado útil. Bueno,